Hay batallas que nadie ve, lágrimas que nunca aparecen en público, oraciones susurradas a medianoche que jamás serán escuchadas por otros oídos. Momentos en los que sonríes frente al mundo mientras por dentro sientes que algo se está quebrando lentamente. Y es ahí, justo ahí, donde muchos creen que Dios está ausente, porque el silencio suele parecer abandono. La espera suele sentirse como olvido. La prueba secreta suele confundirse con indiferencia divina. Pero escucha esto con toda tu alma. Dios jamás está más atento a ti que cuando parece guardar silencio. Sí, mientras sientes que nadie nota tu lucha, Él la está mirando. Mientras piensas que tu esfuerzo es invisible, Él está contando cada paso. Mientras crees que tu fe está pasando desapercibida, el cielo entero está observando cómo resistes. Y lo que Dios forma en secreto siempre tiene un peso eterno. Quédate hasta el final de esta serie porque lo que descubrirás puede cambiar para siempre la manera en que interpretas tus temporadas de silencio, tus procesos ocultos y esas pruebas que nadie más entiende. Puede que hoy estés atravesando una etapa así, una temporada donde oras y parece que el techo devuelve tus palabras, donde sigues creyendo, pero a veces no entiendes por qué todo tarda tanto, donde haces lo correcto aunque nadie lo aplauda, donde luchas por mantenerte firme mientras todo dentro de ti quiere rendirse. Si estás ahí, esto no llegó a ti por casualidad. Dios quiere hablarte. Y antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no buscamos entretenimiento vacío, buscamos verdad que transforme el corazón. Y en los comentarios quiero leerte. Cuéntame qué otros temas te gustaría ver. A veces la pregunta que llevas por dentro puede convertirse en la respuesta que alguien más estaba necesitando. Ahora escucha esto con atención. Una semilla enterrada bajo tierra podría pensar que ha sido olvidada. Todo está oscuro, todo está quieto. No ve el cielo, no siente el sol, no entiende por qué fue cubierta de tierra, por qué está rodeada de peso y silencio. Si pudiera hablar, quizá preguntaría, ¿por qué me dejaron aquí? Pero lo que parece entierro muchas veces es preparación. Mientras nadie la ve, algo está ocurriendo dentro. Se está rompiendo. Y solo al romperse puede comenzar a crecer. Así obra Dios. Muchas veces, antes de mostrarte al mundo, te esconde. Antes de levantarte, te entierra. Antes de usarte públicamente, te forma en secreto. Porque todo lo que nace para durar necesita primero crecer en lo invisible. Nuestra generación detesta eso. Vivimos obsesionados con mostrar resultados inmediatos. Queremos procesos rápidos. Reconocimiento instantáneo. Respuestas visibles. Sentimos que si algo no se nota, entonces no está ocurriendo. Pero el reino de Dios funciona al revés. Lo más importante casi siempre ocurre donde nadie está mirando. Las raíces crecen bajo tierra. El corazón se fortalece en silencio. La fe madura en noches que nadie aplaude. David lo entendió mientras cuidaba ovejas. Nadie imaginaba que ese joven anónimo sería rey. Nadie celebraba su fidelidad cuando protegía el rebaño de leones y osos. No había multitudes observando. No había canciones cantando su nombre. Solo estaba él y Dios. Pero el cielo estaba tomando nota. Cada piedra lanzada, cada noche despierto, cada acto de valentía invisible. Todo estaba preparando sus manos para el día en que enfrentaría a Goliat. Eso pasa contigo. Hay victorias secretas que parecen pequeñas, pero están construyendo algo inmenso. Ese momento en que decidiste orar aunque estabas cansado. Ese instante en que cerraste la puerta a una tentación que nadie habría descubierto. Ese día en que elegiste obedecer aunque no entendías por qué. El mundo jamás verá muchos de esos momentos. Pero Dios sí. Y para Él, nada de eso pasa desapercibido. Jesús dijo, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¡Qué frase tan poderosa! Él ve en secreto. Ve cuando lloras sin contárselo a nadie. Ve cuando decides perdonar aunque todavía duela. Ve cuando luchas contra pensamientos que intentan destruirte. Ve cuando permaneces fiel mientras otros toman atajos. Y cuando Dios ve, Dios obra. Aunque no lo notes todavía. El problema es que muchas veces confundimos visibilidad con valor. Creemos que si nadie reconoce nuestro esfuerzo, entonces no importa. Pensamos que si no vemos resultados inmediatos, entonces nada está cambiando. Pero el oro no deja de ser valioso porque aún esté bajo tierra. Sigue siendo oro incluso cuando nadie lo ve.
Un escultor golpeaba una enorme piedra todos los días. Una y otra vez. Cientos de golpes. Quienes pasaban cerca se burlaban. La roca parecía intacta. Nada cambiaba. Ninguna grieta visible. Hasta que un día, al siguiente golpe, la piedra se partió en dos. Todos pensaron que fue ese último golpe el que hizo la diferencia. Pero no. Fueron todos los golpes invisibles anteriores. Así trabaja Dios contigo. Cada oración que parece no producir nada. Cada acto de obediencia silenciosa. Cada decisión correcta tomada en soledad. Todo está preparando una ruptura gloriosa que un día será visible. Nada está siendo desperdiciado. Nada. José pasó años en una prisión injusta antes de gobernar Egipto. Años. Silencio. Olvido. Oscuridad. Podría haber pensado que Dios lo abandonó. Podría haberse rendido. Podría haberse amargado. Pero permaneció fiel en secreto. Y cuando llegó el momento, el mismo Dios que lo formó en la oscuridad lo levantó delante de todos. Porque cuando Dios prueba tu fe en secreto, no está destruyéndote. Está calibrándote para soportar el peso de aquello que un día pondrá sobre tus hombros. Hay bendiciones que destruirían a una persona no preparada. Hay puertas que aplastarían un carácter inmaduro. Por eso Dios trabaja primero en lo oculto. Te fortalece donde nadie aplaude para que, cuando llegue la visibilidad, no dependas de ella. Te enseña a permanecer sin reconocimiento para que no te intoxiques cuando llegue. Te vacía de orgullo en secreto para que puedas cargar gloria en público sin romperte. Y tal vez hoy estás exactamente en ese proceso. Tal vez el silencio que tanto te duele no es ausencia. Es formación. Tal vez esa espera que tanto pesa no es castigo. Es entrenamiento. Tal vez Dios no te está ignorando. Te está preparando. Porque la fe que nadie ve, es muchas veces la que más conmueve el corazón de Dios. Lo más difícil de las pruebas secretas no es el dolor. Es la sensación de invisibilidad. Ese pensamiento silencioso que se instala en la mente cuando pasa el tiempo y nada parece cambiar. Esa voz que susurra. Si Dios realmente te viera, ya habría respondido. Y poco a poco, sin darte cuenta, la espera empieza a parecer rechazo. El silencio comienza a sentirse como distancia. La ausencia de señales parece ausencia de amor. Pero ahí es donde la fe verdadera empieza a separarse de la emoción pasajera. Porque cualquiera puede creer cuando las respuestas son inmediatas. Cualquiera puede confiar cuando todo sale como esperaba. Cualquiera puede cantar cuando las puertas se abren y los milagros son visibles. La verdadera fe aparece cuando el cielo guarda silencio y aún así decides quedarte. Eso fue exactamente lo que vivió Abraham. Dios le prometió un hijo, una promesa gloriosa, una palabra divina que sonaba demasiado grande para su realidad. Pero el problema fue el tiempo, porque entre la promesa y el cumplimiento hubo años de silencio, años viendo cómo el reloj avanzaba, años sintiendo que lo imposible parecía cada vez más imposible. Cada amanecer debió traer la misma pregunta. ¿Y si escuché mal? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si esa promesa nunca fue real? Ahí es donde muchos se rinden. No porque Dios haya fallado, sino porque el tiempo empezó a desgastar su confianza. La espera tiene una manera extraña de revelar lo que realmente creemos. Cuando todo tarda, sale a la luz si confiábamos en Dios, o solo en nuestra idea del calendario perfecto. Porque solemos amar las promesas de Dios, pero luchamos con sus procesos. Nos gusta el destino. Nos incomoda el trayecto. Queremos la cosecha. Nos desespera la semilla. Queremos ver la obra terminada. Nos frustra el martillo constante del proceso. Pero Dios no trabaja con prisa. Trabaja con propósito. Un artesano observaba un bloque de madera y pasaba semanas tallándolo. Cada golpe quitaba una parte. Cada corte parecía una pérdida. Quien mirara desde afuera pensaría que estaba destruyendo la madera. Pero él veía una figura escondida en su interior. No estaba destruyéndola. La estaba revelando. Eso hace Dios contigo. Cada espera, cada silencio, cada puerta cerrada, cada noche donde no entiendes nada, no está destruyéndote. Está quitando todo lo que impide revelar quién fuiste creado para ser. Y ese proceso rara vez se entiende mientras ocurre. José no entendió por qué fue vendido por sus hermanos. No entendió por qué terminó esclavo. No entendió por qué terminó preso después de haber hecho lo correcto. Qué frustración debió sentir.
Imagínalo despertando cada mañana en una celda fría, repasando su pasado y preguntándose, ¿dónde quedó la promesa? Porque eso es lo más desconcertante de las pruebas secretas. A veces parecen contradecir lo que Dios te dijo. La promesa decía grandeza. La realidad mostraba prisión. La palabra hablaba de propósito. Las circunstancias gritaban abandono. Y ahí, en esa tensión insoportable entre lo prometido y lo visible, la fe madura. Porque fe no es creer solo cuando todo encaja. Fe es seguir creyendo cuando nada parece tener sentido. Es mirar una noche sin estrellas y seguir confiando en la existencia del amanecer. Es sostener la palabra de Dios cuando todo alrededor intenta desacreditarla. Es caminar aunque no entiendas el mapa. Noé construyó un arca sin haber visto jamás la lluvia que Dios describía. Eso parece locura. Años trabajando en algo que no tenía evidencia visible. Años soportando miradas burlonas. Años obedeciendo una palabra cuyo cumplimiento parecía improbable. Y sin embargo siguió construyendo. Eso conmueve el corazón de Dios. La obediencia que no depende de resultados inmediatos. La fidelidad que no necesita aplausos. La perseverancia que resiste incluso cuando no hay pruebas visibles de avance. Eso es fe real. Hoy el mundo enseña lo contrario. Nos educa para depender de gratificación instantánea. Publicas algo y esperas aprobación en segundos. Mandas un mensaje y te inquietas si no responden rápido. Si algo tarda, asumimos que fracasó. Y sin notarlo, trasladamos esa misma ansiedad a nuestra relación con Dios. Oramos una semana y ya creemos que el cielo está cerrado. Sembramos obediencia por un tiempo y exigimos cosecha inmediata. Queremos respuestas al ritmo de una notificación. Pero Dios forma eternidad, no impulsos momentáneos. Él no trabaja con la velocidad de nuestra ansiedad. Trabaja con la profundidad de su sabiduría. Porque lo que tarda en formarse suele durar más. Una torre levantada en un día impresiona, pero puede caer en una hora. Un roble tarda décadas en crecer, pero resiste tormentas que derriban estructuras enteras. Dios quiere formar robles, no fuegos artificiales. Los fuegos artificiales brillan intensamente por segundos. Todos los miran, todos aplauden, luego desaparecen. Un roble casi no llama atención mientras crece, pero cuando llegan los vientos, demuestra quién realmente fue fortalecido. Tal vez hoy te sientes enterrado, como si otros avanzaran mientras tú sigues esperando, como si todos estuvieran floreciendo mientras tú permaneces bajo tierra. Pero recuerda algo, las raíces siempre crecen antes que los frutos, y nadie celebra raíces. Sin embargo, sin ellas no existe fruto verdadero. Quizá el cielo parece silencioso porque Dios está profundizando algo dentro de ti. Quizá no estás siendo ignorado. Estás siendo afirmado. Quizá no estás detenido. Estás echando raíces. Y cuando llegue el momento correcto, aquello que hoy crece en secreto sostendrá frutos que ni siquiera imaginas. Por eso no abandones el proceso. No sueltes tu fe porque no ves resultados inmediatos. No interpretes el silencio como abandono. Dios nunca ha dejado de mirar. Nunca ha dejado de obrar. Nunca ha dejado de formar algo glorioso dentro de ti. La fe que nadie ve sigue siendo preciosa delante de Él. Y cuando el tiempo correcto llegue, descubrirás que cada día de silencio estaba preparando una respuesta demasiado grande como para haber llegado antes. Hay algo que casi siempre ocurre cuando Dios te prueba en secreto. No solo parece que el cielo guarda silencio. A veces también parece que otros avanzan mientras tú sigues esperando. Y eso duele de una forma difícil de explicar. Porque soportar una prueba ya es difícil. Pero verla mientras alguien más sonríe, prospera, recibe oportunidades, puertas abiertas y respuestas inmediatas, puede convertirse en una batalla aún más profunda. No porque seas una mala persona, sino porque toca una de las zonas más frágiles del corazón humano. La comparación. La comparación es silenciosa. Rara vez se expresa en voz alta. No suele gritar. Susurra. Y susurra cosas peligrosas. Mira cómo Dios lo bendice a él. Mira cómo ella avanza. Mira cómo todos parecen recibir respuestas menos tú. Y sin darte cuenta, la gratitud empieza a secarse. La paz empieza a quebrarse. La confianza comienza a agrietarse. Porque cuando comparas procesos, siempre terminas malinterpretando a Dios. David conoció esa lucha. Hubo momentos en los que veía prosperar a quienes vivían lejos de Dios.
Miraba cómo algunos parecían crecer sin límites, mientras él enfrentaba batallas, persecuciones y temporadas de profunda angustia. Y llegó a decir que casi resbalaban sus pies al mirar aquello. ¡Qué honestidad tan brutal! Porque a veces pensamos que tener fe significa jamás luchar con preguntas difíciles. Pero no. La fe real no consiste en negar la lucha. Consiste en llevarla delante de Dios y permanecer ahí hasta que Él ordene tu corazón. David hacía eso. Derramaba su alma delante del Señor. No maquillaba su confusión. No fingía que todo estaba bien. Le decía exactamente lo que sentía. Y allí, en ese lugar secreto, Dios reajustaba su perspectiva. Eso es algo que muchos jóvenes necesitan entender. Dios no se asusta de tus preguntas. No se intimida con tus dudas. No se aleja porque confieses tu cansancio. Él prefiere un corazón quebrado pero sincero, que una apariencia religiosa llena de frases bonitas y vacía de verdad. Cuando corres hacia Él con tu confusión, Él empieza a sanar lo que no entiendes. Pero cuando te alejas por orgullo, el dolor comienza a endurecerte. Un niño miraba por la ventana mientras su padre podaba un árbol del jardín. Cada rama cortada parecía una agresión. Parecía destrucción. Parecía pérdida. El niño no entendía por qué su padre lastimaba algo que estaba vivo. Meses después, en primavera, aquel árbol floreció con una fuerza que nunca había tenido. Entonces entendió. Lo que parecía daño era cuidado. Lo que parecía pérdida era preparación. Así sucede muchas veces contigo. Ves a otros floreciendo mientras tú estás siendo podado. Y como no entiendes el propósito, piensas que Dios está siendo injusto. Pero la poda nunca significa abandono. Significa intención. El jardinero poda aquello que espera ver crecer más fuerte. Dios no desperdicia cortes. Cada no. Cada puerta cerrada. Cada espera incómoda. Cada proceso donde parece que otros reciben mientras tú eres podado. Todo está produciendo algo. Jesús dijo, todo pámpano que da fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Eso cambia todo. A veces el dolor no significa esterilidad espiritual. Significa crecimiento inminente. El problema es que la poda no se siente como crecimiento. Se siente como pérdida. Se siente como renuncia. Se siente como silencio. Y por eso muchos abandonan justo antes de florecer. Renuncian porque interpretaron mal la temporada. Pensaron que Dios estaba quitando porque había dejado de amar, cuando en realidad estaba quitando porque amaba demasiado como para dejar crecer ramas que impedirían un fruto mayor. Quizá hoy estás en una temporada así. Ves a otros celebrando mientras tú lloras en secreto. Ves puertas abrirse para otros mientras la tuya sigue cerrada. Ves respuestas rápidas mientras tus oraciones parecen suspendidas en el aire. Y el enemigo aprovecha ese escenario para sembrar veneno. Te susurra que Dios tiene favoritos. Que algo está mal contigo. Que quizá no eres suficiente. Que tal vez Él olvidó tu nombre. Pero todo eso es mentira. Dios jamás ha olvidado a uno solo de sus hijos. Ni uno. La cruz lo demuestra. Cristo no entregó su vida por multitudes anónimas. La entregó con pleno conocimiento de cada rostro, cada lágrima, cada historia. Él te conoce, te ve, te recuerda, y está obrando incluso cuando no lo percibes. María y Marta conocieron esa tensión cuando enviaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba muriendo. Ellas sabían que Él podía sanar. Confiaban en eso. Pero Jesús no llegó cuando ellas esperaban. Se demoró. Y esa demora dolió. Porque mientras el tiempo pasaba, la esperanza parecía escaparse. Hasta que Lázaro murió. Imagina esa confusión. Si Él nos ama, ¿por qué tardó? Esa pregunta atraviesa el corazón de muchos. Si Dios me ama, ¿por qué no responde ya? Lo que ellas no sabían era que la demora no era rechazo. Era preparación para una gloria mayor. Si Jesús hubiera llegado antes, habría sanado a Lázaro. Pero al llegar después, lo resucitó. Hay respuestas que parecen tardar porque Dios está preparando algo más grande de lo que pediste. Y si respondiera cuando tú quieres, recibirías algo bueno. Pero al esperar su tiempo, recibirás algo mucho mejor. Eso requiere fe. La clase de fe que madura en secreto. La que sigue creyendo cuando otros celebran primero. La que adora mientras espera. La que permanece aunque no entienda. La que aprende a confiar en el carácter de Dios más que en la velocidad de sus respuestas. Y esa fe silenciosa que nadie aplaude,
es la que mueve el corazón del cielo. Porque cuando decides seguir creyendo en secreto, aun cuando todo parece contradictorio, le estás diciendo a Dios algo poderosísimo. No confío solo en lo que haces. Confío en quién eres. Y esa clase de confianza jamás pasa desapercibida delante de Él. Hay un momento en toda prueba secreta en el que Dios parece hacer algo desconcertante. No te da explicaciones. Y quizá esa sea una de las partes más difíciles de soportar. Porque el corazón humano puede resistir muchas cosas si al menos entiende el porqué. Podemos soportar dolor si sabemos cuánto durará. Podemos atravesar noches oscuras si alguien nos asegura cuándo amanecerá. Podemos aceptar una puerta cerrada si conocemos la razón exacta. Pero cuando el cielo calla y no explica nada, algo dentro de nosotros se sacude. Queremos respuestas. Queremos claridad. Queremos entender cada detalle del proceso. Y Dios, muchas veces, responde con silencio. No porque sea cruel. No porque disfrute tu confusión. Sino porque hay momentos en los que darte explicaciones arruinaría la obra que está formando en ti. Porque la fe que depende de explicaciones todavía no ha aprendido a descansar en el carácter de Dios. Confiar solo cuando entiendes no es fe. Es lógica. La verdadera fe comienza cuando la lógica se agota y aún así decides permanecer. Job conoció esa clase de oscuridad. Perdió bienes. Perdió estabilidad. Perdió a sus hijos. Perdió salud. Y lo más desconcertante fue esto. No sabía por qué. No tenía el panorama completo. No sabía lo que ocurría detrás del velo espiritual. No entendía por qué Dios permitía tanto dolor. Y aún así dijo algo que atravesó los siglos. Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Qué clase de fe dice eso? ¿Qué profundidad de confianza puede pronunciar esas palabras mientras todo alrededor parece ruina? Eso no nace en un día. Eso se forma en lo secreto. Se cultiva en temporadas donde Dios no responde como esperabas, pero aún así eliges adorarlo. Se fortalece cada vez que dices, no entiendo, pero sigo aquí. Esa frase tiene un peso inmenso delante del cielo. Porque cualquiera puede decir confío cuando todo sale bien. Pero decir sigo confiando cuando nada tiene sentido, eso conmueve el corazón de Dios. Un niño caminaba con su padre por una montaña envuelta en niebla. No veía el camino. No entendía hacia dónde iban. A ratos sentía miedo. A ratos quería detenerse. Pero cada vez que levantaba la mirada y veía la mano de su padre sosteniendo la suya, seguía avanzando. No necesitaba entender el mapa. Le bastaba saber quién lo guiaba. Eso es fe. No conocer cada curva del camino, pero seguir avanzando porque conoces al que sostiene tu mano. A veces creemos que madurez espiritual significa tener todas las respuestas. Pero no. La verdadera madurez muchas veces consiste en vivir en paz sin necesitarlas. Es llegar al punto donde puedes decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero conozco tu corazón lo suficiente como para saber que puedo confiar. Eso cambia todo, porque entonces el silencio deja de parecer abandono. Se convierte en entrenamiento. La espera deja de sentirse castigo. Se vuelve formación. La incertidumbre deja de ser amenaza. Se transforma en una invitación a depender más profundamente de Él. Jesús vivió eso en Getsemaní. Y eso debería estremecernos. El Hijo perfecto, sin pecado, sin mancha. Y aún así, en el momento más oscuro, oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso muestra la profundidad de su humanidad. Jesús sintió el peso real de lo que venía. Sintió angustia verdadera. No estaba actuando. Era dolor auténtico. Pero luego pronunció las palabras que revelan la esencia máxima de la fe. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la cima de toda confianza. No cuando todo tiene sentido, sino cuando, aun deseando otro camino, eliges rendirte al propósito del Padre. Eso es lo que Dios está formando en ti durante las pruebas secretas. Una confianza que ya no depende de circunstancias. Una obediencia que ya no necesita garantías. Un amor que ya no exige explicaciones. Porque mientras más conoces a Dios, menos necesitas entenderlo todo. Descubres que su carácter es suficiente. Sabes que Él no improvisa. Sabes que nunca llega tarde. Sabes que jamás hiere sin propósito. Sabes que cada silencio suyo está cargado de intención. Y aunque no puedas verlo hoy, un día entenderás que hasta sus aparentes demoras estaban llenas de amor.
José entendió eso años después, cuando miró a sus hermanos y dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¡Qué frase! No negó el dolor. No fingió que fue fácil. Pero pudo ver que detrás de cada injusticia había una mano soberana escribiendo una historia mayor. Eso hace Dios. Toma aquello que parecía absurdo y lo convierte en propósito. Toma lágrimas y las transforma en fortaleza. Toma silencios y los convierte en raíces. Toma pruebas ocultas y las convierte en preparación visible. Por eso no desesperes si hoy no tienes respuestas. No interpretes la falta de explicación como falta de amor. No midas la fidelidad de Dios por la cantidad de información que te entrega. Él sigue siendo bueno aunque no entiendas. Sigue siendo fiel aunque no veas. Sigue obrando aunque todo parezca quieto. Y quizá la razón por la que hoy no te explica el camino, es porque está enseñándote algo mucho más valioso. A caminar tomado de su mano, incluso cuando la niebla no te deja ver el siguiente paso. Hay algo que Dios suele hacer cuando te prueba en secreto. Primero toca aquello de lo que más dependes. Y eso duele, porque todos, de una forma u otra, construimos seguridades invisibles. Lugares internos donde descansamos sin darnos cuenta. Algunos descansan en su inteligencia. Creen que mientras entiendan todo, estarán bien. Otros descansan en la aprobación de las personas. Mientras sean aceptados, sienten paz. Otros construyen su seguridad en relaciones, logros, estabilidad económica, planes cuidadosamente diseñados o en una imagen que han aprendido a sostener frente al mundo. Nada de eso parece malo al principio, hasta que ocupa un lugar que solo Dios debería ocupar. Entonces, tarde o temprano, Él toca esa área. No para destruirte, para liberarte, porque todo aquello de lo que dependes más que de Dios, tarde o temprano terminará controlándote. Y Dios te ama demasiado como para dejarte esclavizado a seguridades frágiles. Pedro vivió algo así. Estaba convencido de su propia fuerza espiritual. Con una seguridad casi desafiante dijo: aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. ¡Qué confianza tan peligrosa! No porque amar a Cristo esté mal, sino porque Pedro estaba confiando más en su propia determinación que en la gracia de Dios. Y entonces vino la prueba. Horas después negó a Jesús 3 veces. 3. Con miedo, con desesperación, con una fragilidad que seguramente jamás imaginó descubrir en sí mismo. Y cuando el gallo cantó, Pedro entendió algo devastador. No era tan fuerte como creía. Ese momento debió quebrarlo por dentro. Porque descubrir tu debilidad real siempre duele. Cuando cae la imagen que tenías de ti mismo, algo se rompe. Pero a veces esa ruptura es exactamente lo que Dios necesita para comenzar una obra más profunda. Porque mientras Pedro confiaba en Pedro, nunca podría depender por completo de Cristo. Y eso mismo ocurre contigo. Dios permitirá situaciones que expongan tus límites. Momentos donde tu inteligencia no alcanzará. Donde tus contactos no servirán. Donde tu fuerza emocional se agotará. Donde tus planes cuidadosamente armados colapsarán. No porque quiera humillarte, sino porque quiere mostrarte que tu verdadera seguridad nunca estuvo ahí. Un hombre construyó su casa apoyándola contra un árbol inmenso. Durante años pareció firme. El árbol era robusto, alto, aparentemente inamovible. Confiado, el hombre jamás reforzó los cimientos. Hasta que una tormenta derribó el árbol. Y cuando cayó, arrastró consigo toda la casa. Entonces entendió algo demasiado tarde. Había confiado en algo fuerte, pero no eterno. Eso hacemos muchas veces. Nos apoyamos en cosas que parecen sólidas. Nuestra juventud, nuestro talento, nuestra estabilidad, nuestra reputación, nuestra capacidad de resolverlo todo, hasta que una tormenta revela que nunca fueron cimientos eternos. Y ahí, en ese colapso, Dios comienza a enseñarte a descansar en roca verdadera. Jesús habló de 2 hombres construyendo casas. Por fuera parecían iguales. Ambas resistían días soleados. Ambas lucían estables. Pero cuando llegó la tormenta, una cayó y la otra permaneció. La diferencia no estaba en lo visible. Estaba en el fundamento. Eso es lo que las pruebas secretas revelan. No muestran que también luces por fuera. Revelan sobre qué estás apoyado por dentro. Y esa revelación puede ser dolorosa. Quizá descubras que dependías demasiado de la aprobación ajena.
Tal vez descubras que tu paz dependía más de circunstancias favorables que de la presencia de Dios. Quizá notes que tu fe era fuerte mientras todo salía bien, pero temblaba cuando algo escapaba de tu control. Eso puede sentirse como fracaso, pero no lo es. Es gracia. Porque es mejor descubrir un fundamento débil ahora que cuando la tormenta sea mayor. Dios expone para sanar, revela para restaurar, sacude para afirmar. Hebreos dice que todo lo removible será sacudido para que permanezca lo inconmovible. ¡Qué poderosa verdad! A veces lo que más duele no es perder algo, es descubrir cuánto dependías de eso. Pero esa revelación puede ser el comienzo de una libertad gloriosa. Cuando Dios rompe falsas seguridades, está haciendo espacio para una confianza real. Te está enseñando a descansar en Él y no en lo que cambia. Porque todo cambia. Las personas cambian. Las emociones cambian. Los planes cambian. La salud cambia. Las oportunidades cambian. La vida entera puede girar en un instante. Pero Dios no cambia. Su fidelidad no envejece. Su carácter no se desgasta. Su amor no fluctúa. Su presencia no depende de temporadas. Él permanece. Y cuando finalmente aprendes a apoyarte ahí, nace una paz que el mundo no puede comprender. Una paz que no depende de explicaciones. Una paz que no necesita controlarlo todo. Una paz que sigue respirando incluso cuando afuera hay tormenta. Pedro tuvo que quebrarse para aprender eso. Pero después de aquella caída, algo cambió. Dejó de apoyarse en su impulso. Dejó de confiar en su fuerza natural. Y comenzó a depender profundamente de Cristo. Por eso, años después, fue una roca firme. No porque nunca hubiera caído, sino porque había aprendido dónde sostenerse. Tal vez hoy estás viviendo ese proceso. Quizá Dios está tocando algo que creías indispensable. Y duele, confunde, sacude, pero no te apresures a pensar que te está destruyendo. Quizá te está liberando. Quizá está arrancando aquello que parecía sostenerte para mostrarte que siempre hubo una roca mejor debajo de tus pies. Y cuando esta prueba termine, mirarás atrás y entenderás algo inmenso. Lo que parecía pérdida era rescate. Lo que parecía derrumbe era fundamento nuevo. Lo que parecía silencio era Dios construyendo en secreto una fe tan sólida, que ninguna tormenta futura podrá derribarla. Y al final de todo, cuando esta temporada termine, cuando el silencio finalmente se rompa, cuando aquello que hoy parece oscuro revele su propósito, descubrirás algo que cambiará para siempre la forma en que miras tus pruebas secretas. Nunca estuviste solo, ni una sola noche, ni una sola lágrima, ni una sola oración susurrada en voz baja, ni uno solo de esos momentos en los que pensaste que nadie notaba tu lucha. Dios estuvo ahí, mirando, sosteniendo, formando, obrando en dimensiones que tus ojos jamás pudieron ver. Y entenderás que el cielo nunca estuvo en silencio por ausencia. Estaba trabajando con una precisión demasiado profunda para que pudieras comprenderla mientras ocurría. Muchas veces creemos que Dios solo está presente cuando vemos respuestas visibles, cuando las puertas se abren, cuando las bendiciones llegan, cuando todo parece avanzar. Pero las obras más gloriosas de Dios casi siempre comienzan en lo invisible. Así fue en la creación. Antes de que existiera luz visible, el Espíritu de Dios ya se movía sobre las aguas. Antes de que la vida brotara, ya había movimiento divino donde parecía haber vacío. Así obra Él. Primero se mueve donde nadie ve, luego revela lo que estuvo formando todo el tiempo. Eso ha estado haciendo contigo, aunque no lo entendieras, aunque lloraras preguntando por qué, aunque sentiste que tus fuerzas ya no alcanzaban. Él seguía formando algo eterno dentro de ti. Cada demora estaba fortaleciendo paciencia. Cada silencio estaba profundizando confianza. Cada puerta cerrada estaba afinando discernimiento. Cada lucha oculta estaba entrenando una resistencia espiritual que un día sostendrá cosas demasiado grandes para la versión antigua de ti. Porque esa es la verdad que pocos comprenden. Dios no está tan interesado en darte algo como en prepararte para sostenerlo. Cualquiera puede recibir una bendición. No cualquiera está listo para administrarla sin perderse. Por eso Él forma primero el corazón. Siempre. David fue ungido rey mucho antes de sentarse en el trono. Años enteros separaron la promesa del cumplimiento. Años de persecución. Años de cuevas. Años donde todo parecía contradictorio. Podría haber pensado que Samuel se equivocó.
Podría haber concluido que aquella promesa fue una ilusión. Pero no. Cada cueva estaba formando el rey que un día cargaría el peso del reino sin ser destruido por él. Eso pasa contigo. Tu cueva no es tu final. Tu silencio no es tu tumba. Tu proceso oculto no es señal de fracaso. Es entrenamiento para aquello que Dios ya vio en ti antes de que tú mismo pudieras imaginarlo. Quizá hoy no entiendes por qué todo ha sido tan lento. Quizá miras atrás y piensas que ya deberías estar más adelante. Quizá ves a otros avanzando y te preguntas si algo salió mal contigo. Pero escucha esto con toda tu alma. Dios jamás se retrasa. Jamás. Él no improvisa contigo. No olvida promesas. No pierde el control. No se distrae. Cada segundo de espera ha estado exactamente donde debía estar. Porque Él conoce el momento exacto en que estarás listo. Y cuando ese día llegue, entenderás que si hubiera ocurrido antes, no habrías podido sostenerlo. José tuvo que aprender a gobernar su corazón en prisión antes de gobernar una nación en palacio. Moisés tuvo que aprender mansedumbre en el desierto antes de liderar un pueblo. Pedro tuvo que ser quebrado antes de convertirse en roca firme. Jesús mismo pasó años en anonimato antes de entrar en su ministerio público. ¿Por qué sería diferente contigo? Lo oculto siempre precede a lo visible en los planes de Dios. Por eso no desprecies esta temporada. No la maldigas. No la llames pérdida. No digas que fueron años desperdiciados. Porque el reino no desperdicia nada. Ni una lágrima. Ni una espera. Ni una herida rendida a sus pies. Todo está siendo usado. Todo está siendo redimido. Todo está cooperando para formar en ti algo más precioso de lo que imaginas. Y un día mirarás atrás con lágrimas distintas. No lágrimas de confusión, sino de gratitud. Porque verás con claridad cómo cada silencio estaba lleno de amor. Como cada prueba secreta estaba llena de intención. Como cada noche oscura estaba preparando un amanecer imposible de producir por otro camino. Ese día entenderás que la fe que nadie vio, era exactamente la fe que Dios estaba contemplando con ternura. Cada vez que seguiste orando sin respuestas visibles. Cada vez que obedeciste sin reconocimiento. Cada vez que permaneciste cuando querías huir. Cada vez que dijiste confío mientras tus manos temblaban. Él lo vio. Y nada de eso pasó desapercibido. Nada. Por eso sigue. Aunque no entiendas. Aunque parezca lento. Aunque nadie más vea lo que estás luchando. Sigue. Porque el Dios que ve en secreto jamás falla en recompensar aquello que se le entrega con fidelidad. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir creciendo juntos en estas verdades que transforman el alma. Quiero leerte en los comentarios. Cuéntame qué prueba secreta has estado atravesando, o cómo Dios habló contigo a través de este mensaje. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que, aunque nadie vea su batalla, Dios sí la está viendo. Porque la fe que nadie nota en la tierra, muchas veces es la que más resplandece delante del cielo.